En nombre del colectivo de Puntos de Encuentro, les damos la más cordial bienvenida. Personalmente quiero felicitarles por la decisión sabia que tomaron de invertir este fin de semana a conversar, a dialogar sobre un tema tan relevante en nuestras vidas como es el cambio social, ¿verdad? Ha sido una decisión muy buena, les felicito. Queremos también decirles que esta es una acción organizada desde Punto de Encuentro y específicamente desde la Universidad de las Mujeres. En esta ocasión también este evento está organizado para que participen hombres. Estamos para pues compartir este fin de semana. Hoy y mañana va a estar con nosotras y nosotros la doctora Virginia Lacayo. Virginia es profesora de la Universidad del Norte en Colombia. Tiene un doctorado en comunicación para el cambio social y organizacional. Tiene 20 años de experiencia en este campo. Es consultora en gerencia y liderazgo sistémico. Y bueno, pues quedamos con Virginia. Gracias, Marta. Buenos días. Es un honor para mí estar aquí porque la verdad es que esta actividad era algo que estaba soñando hacer desde hace mucho tiempo. Todo lo que tiene que ver con procesos de cambios sociales y organizacionales, las acciones valen más que 1000 palabras. Entonces vamos a comenzar directamente al grano. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie y vamos a hacer un ejercicio que se llama Impromptu Networking, que es como un networking improvisado. Entonces pónganse de pie y lo que van a hacer es tomarse 3 minutos máximo para pensar en unas preguntas que van a ver en la pantalla. Y lo que van a hacer es encontrar a una persona lo más rápido posible, preferiblemente a alguien que no conocen, a encontrar una persona con la que van a intercambiar sus respuestas. 2 minutos cada una y luego a una tercera persona 2 minutos cada una. Y luego regresamos, se sientan donde quieran. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. De cambio social a nivel masivo o incluso dentro de su organización. Si hay algo que están, un cambio que quieren lograr dentro de la organización y no han logrado alcanzarlo. Busquen pareja. De hablar. No cambien de pareja, solo la otra persona habla. ¿Cómo la vieron? ¿Qué identificaron? Ok. Sí, dale. ¿Es cómo lo vivimos o contestar las preguntas? Tu impresión, alguna impresión que te dio el ejercicio. Hola, señora. Me dio la impresión de que todavía estamos enquilosadas en ONG. Entonces, que si faltan recursos, que si conocemos las necesidades de la gente, que si la planificación es para los donantes, etc. Entonces, falta más, digo yo, en estas cosas, en las preguntas que existen, el reto de ver los cambios de manera sistémica. No podemos cambiar la sociedad si no cambiamos
nosotras, no cambian las organizaciones, y buenas líneas de base de esos cambios, porque hay un mito de que los cambios personales duran mucho tiempo y que no se puede. Se nos olvida un poco la visión y la misión, no sabemos para dónde vamos, entonces vienen reales para lo que sea, pues, entonces no tenemos autonomía. Tenemos que estar claras que trabajamos con sujetos y sujetas sociales, con personas que somos seres pensantes y por lo tanto ese es el primer elemento que debemos de tomar en cuenta y en consideración para hablar de transformaciones sociales. Y otra cosa que experimenté con las jóvenes que platicamos es que primero lo debemos de hacer desde nosotras, desde adentro, desde aquí, para poder intervenir en esos cambios y estar claros si los cambios son estructurales o son cambios de conducta los que queremos. La idea de este conversatorio, hay una frase que dice, no sé si la han escuchado, y es Zen, que cuando cambiamos la forma en que vemos las cosas cambian. Y muchas veces estamos repitiendo, dándonos con los mismos problemas, y este tipo de conversaciones las hemos tenido varias veces al año, durante todos los años en que hemos estado en el mundo laboral y en el ambiente o participando de alguna manera en procesos de cambio, tanto a nivel interno de las organizaciones como a niveles sociales, en las comunidades, países, regiones, movimientos, etc. Y nos seguimos dando con los mismos muros y cada año lo volvemos a hacer de todas maneras. En parte es porque hay algo que no estamos viendo, o hay algo que está ahí y no estamos viendo, o lo estamos viendo y lo estamos viendo con los lentes equivocados. La idea de este simposio es compartir con ustedes otros lentes. Es una visión, es otro paradigma, está metiendo mucho ruido a nivel digamos, en espacios de conversación internacional, tanto en esferas organizacionales, o sea, la organización como grupo de personas dentro de una institución, digamos, sea una organización civil, una empresa, gobierno, etcétera, como a nivel de sociedades, de estados, de la cooperación internacional, el desarrollo internacional, etcétera. Entonces, la idea es poder presentarles a ustedes algunas ideas de este nuevo paradigma y ponernos a pensar, ayudarnos a reflexionar de cómo podríamos nosotras quitarnos los lentes por un momento, quitarnos los lentes que tenemos puestos y con los que hemos visto los procesos de cambio toda nuestra vida, y además le voy a explicar por qué ha sido así, y probarnos unos lentes nuevos, y al inicio nos va a parecer la vista un poquito turbia, como cuando uno se pone lentes por primera vez, un poquito turbia, pero en la medida en que nos vamos ajustando y se va ajustando nuestros ojos, empezamos a ver más claramente algunas cosas. De lo que estoy segura de que de las conversaciones que ustedes tuvieron, me pregunto yo, ¿a quién le suena esto familiar? Al inicio de cada año tratamos de planear mejor las cosas, retomamos lecciones, consultamos más y explicitamos todavía mejor los procesos. Sin embargo, al final de cada año siempre terminamos incluyendo en el informe un montón de actividades extra plan, justificando por qué algo no salió como esperado y o por qué no lo hicimos. ¿A quién le suena familiar esto? Vivimos en constante contradicción entre cumplir con el plan de trabajo establecido en el marco lógico o seguir nuestros instintos y ajustar las estrategias y acciones a las reacciones de nuestras poblaciones metas o con las poblaciones con las que trabajamos. ¿A alguien le ha sonado más o menos familiar hasta ahora? Okay. ¿A quién le suena familiar esto? Sabemos que es imposible predecir lo que va a pasar en los próximos años, en los próximos 5 años, pero no por ello dejamos de atribuirnos capacidades proféticas en los procesos de planificación estratégica y cometemos este error año tras año. ¿Les suena familiar? Una paradoja que es muy dominante en el campo del cambio social y organizacional es que por un lado entendemos
todas nosotras, todos los que estamos aquí porque entendemos de que el proceso de cambio social y organizacional es un proceso complejo, es un proceso, para empezar, no un evento, no es un lugar a donde se llega, sino que es un proceso, es no lineal, es contradictorio, es incontrolable, a veces muchas veces impredecible, a veces es incluso irracional, no responde a la razón lógica con la que nos enseñaron en la escuela a pensar, requiere muchos esfuerzos de diversos tipos, a múltiples niveles y por largos periodos de tiempo. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con esa definición? Bueno, en general estamos de acuerdo, sin tomar en cuenta de que hay muchos factores incidiendo en esos procesos y que no somos los únicos. Esa es la principal contradicción que existe en el campo de las organizaciones que trabajamos para el cambio social e incluso a nivel interno de las organizaciones sociales. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cómo estamos viendo el mundo, qué lentes estamos usando para ver el mundo. No sé si alguno de ustedes reconoce al señor que está en aquella esquina arriba. ¿Alguien? Es Isaac Newton. Newton es uno de los grandes filósofos y científicos de la humanidad, en realidad. Gracias a él, las ciencias, lo que se conoce como las ciencias modernas, avanzaron muchísimo. Hemos tenido mucho progreso a niveles tecnológicos, precisamente por los descubrimientos científicos de que Isaac Newton hizo. Isaac Newton es uno de los padres de las ciencias modernas actuales. Una de sus teorías principales, o sea, tiene muchas teorías, pero una de las teorías que definió la forma en que vemos el mundo ahorita, que cada piececita en realidad tiene una lógica, tiene una función, cumple un rol específico. Esta gira de este lado, que se engancha en la otra, que la hace girar del otro lado, y eso hace que las manecillas del reloj empiecen a girar. Entonces, significa de que el mundo puede ser reducido a la comprensión de sus partes. Si entendemos las partes, entendemos el todo. Entre otras cosas que asume la visión del mundo maquinista. Este es el paradigma maquinista del mundo actual y de la sociedad y del comportamiento social. Y viene desde esa explicación. Ahora, ¿por qué lo legitimamos? ¿Por qué lo conservamos? A pesar de que sabemos todo lo que dijimos antes, de que el cambio social es un proceso complejo, que es no lineal, que no es como una máquina, que no es tan mecánico. Lo que Newton dijo en otros campos, lo que Newton contribuyó a las ciencias en términos de la física, en términos de la matemática, en términos de la astrología y otros campos, se convirtieron en leyes universales. Y nosotros en las ciencias sociales también queremos leyes universales. Andamos en búsqueda de esas leyes universales irrefutables. Queremos encontrar la respuesta definitiva a los problemas y poderlas utilizar de manera pareja en todas las situaciones que se nos presenten. Pero el problema empieza aquí. El problema comienza en que la forma en que vemos el mundo define la forma en cómo lo abordamos. Y esta metáfora maquinista, ¿qué es lo que asume? ¿Qué es lo que asume sobre la sociedad si entendemos el mundo y la sociedad como una gran máquina? Asume que el todo es la suma de las partes y que por tanto si entendemos las partes vamos a entender el todo. Quiere decir que si yo conozco a cada uno de ustedes y conozco a varios, es un honor para mí, por cierto. Si yo los conociera a todos, yo podría decir, yo sé absolutamente todo sobre este grupo. Sobre este grupo, el grupo que está aquí hoy en este auditorio. Yo podría saber algunas cosas sobre algunas personas, pero decir que yo sé todo, que entiendo este grupo, cuando este grupo va a tener dinámicas el día de hoy y el de mañana que no han tenido a lo mejor nunca. Es más, que yo estoy 200% segura de que no han tenido nunca, porque aunque conozcan esas dinámicas, no las han hecho con todas las mismas personas y por tanto eso es una experiencia distinta. Yo no puedo afirmar de que yo entiendo el todo solo porque conozco y tal vez creo que entiendo a sus partes o alguna de las partes. También asume que los fenómenos sociales pueden ser reducidos a relaciones de causa y efecto. También asume que si tenemos suficiente información, el futuro es predecible y controlable. Y por eso nos exigen hacer evaluaciones cada vez más rigurosas. Y por eso cuando los planes no nos salen como creíamos, lo que pensamos es que no planificamos lo suficiente, que tenemos que planificar con más rigor, que necesitamos poner más detalles, que lo que nos falta es conocimiento.
que lo que nos faltan son mejores metodologías y seguimos buscando metodologías. Y hacemos conferencias internacionales para buscar cuál es la mejor metodología para evaluar los problemas y los procesos de cambio social. Porque el problema está en la falta de conocimiento. O sea, el paradigma de la máquina, que es el paradigma positivista en términos científicos, piensa que hay una sola verdad, una sola ciencia, de que la realidad es única y objetiva y que si nosotros no la vemos así, porque no es porque tenemos formas de pensar distintas y porque en realidad la realidad es relativa, es simplemente porque no tenemos suficientes conocimientos e información. Y que para eso está la ciencia, para eso está evolucionando y avanzando la ciencia, para darnos ese conocimiento e información. También asume de que estudiar las partes, especificamos los cambios al detalle, buscamos la forma de vencer la resistencia al cambio, de reducir las variantes, entonces nos va a permitir tener más control, garantizar el impacto deseado y garantizar el cambio que queremos. En realidad lo que pasa, en el fondo, es que nosotros quisiéramos que el cambio social se viera así. Y así lo diseñamos y así lo ponemos en nuestros marcos lógicos. Si ven, son las partes, causa-efecto y es lineal. Hacemos esto y esto nos lleva a esto. Y al final lo que terminamos tratando de buscar en nuestras evaluaciones es este resultado. Así quisiéramos que fuera el proceso de cambio. La verdad es que el proceso de cambio se parece más a esto. ¿O no? Pues los procesos sociales, los procesos de cambio, tanto a nivel de las organizaciones como de ahí para arriba, realmente son más en esta línea. La metáfora maquinista, el problema es que esa metáfora maquinista que estableció Newton y que establecieron las ciencias modernas definió el concepto que tenemos sobre desarrollo, definió las teorías y ha definido y ha continuado definiendo las teorías de cambio social que tenemos. Ha definido las metodologías con las cuales diseñamos los procesos de cambio, diseñamos nuestras estrategias de cambio, las metodologías con las cuales las evaluamos. Por ejemplo, incluyendo los marcos lógicos que a casi todas las organizaciones nos ha tocado usar y en los cuales hemos creído que realmente son herramientas que nos van a ayudar a resolver, y otras teorías en general lineales de esos procesos. Estos modelos de desarrollo, estos modelos de cambio social, como parte de esa visión del mundo como una máquina y de los seres humanos como las piezas de esa máquina, asume de que hay siempre una línea clara, causal, o sea, de causa directa, que es lineal además, que vincula un paso, un resultado con otro. Y también asume de que no hay saltos lógicos, de que una actividad, cuando diseñamos nuestra estrategia y nuestra teoría de cambio, decimos, ok, nosotros vamos a hacer eso porque creemos que estas son las principales causas, entonces esto debería en principio llevar a esto, que debería en principio resultar en esto, y que de alguna manera va a terminar en esto. Hay momentos en que no logramos realmente explicar, y sobre todo cuando lo vemos para atrás, y decimos, ahí pasó algo que no logramos explicar, que provocó un resultado X, el que esperábamos o no, pero es algo que no habíamos previsto. En la realidad funciona así, pero se espera, en los planes estratégicos, en los planes operativos, se espera de que no haya ninguna intervención milagrosa o ningún salto, así un lapsus en el proceso de pensamiento lógico de nuestra teoría de cambio, de la forma en que planificamos el cambio. Pero entonces el milagro ocurre. Casi siempre, al final, terminamos teniendo una fórmula matemática del cambio más o menos así. Ok, A más B igual a C, C lleva a D. Después, entonces, el milagro ocurre y el resto del impacto sucede. Y lo que dice la caricatura es, creo que debería ser más explícito en el paso 2. En el paso de, entonces, el milagro ocurre. Y eso es lo que además, en general, los gerentes, muchos de los donantes, los donantes de los donantes, o sea, hay toda una cadena de rendición de cuentas que nos exige eliminar ese milagro y hacerlo más explícito. Y no es posible. Desde el paradigma maquinista eso no debería ocurrir. En las matemáticas no hay milagros.
Las máquinas no hay milagros, las máquinas se explican si las sabemos estudiar. Si no las entendemos y tenemos una especie de paso milagroso, es porque no las exploramos a fondo, porque no tuvimos el conocimiento suficiente. Este paradigma en general en el que vivimos, con el que hemos observado y con el que hemos trabajado y con el que debido al cual el que ha determinado nuestra interacción con el mundo, funcionó en algún periodo, en algún momento de los procesos de desarrollo, allá después de los 40, 50, 60, en los procesos, digamos, en las etapas modernistas del desarrollo, difusionistas del desarrollo, que eran mucho más lineales. Funciona incluso en algunos casos cuando nuestros proyectos son bien específicos, son de cambios bien específicos. Hacer un proyecto bien concretito es construir unas casas, es hacer un puente, o cuando pensamos de que, bueno, que lo que necesitamos hacer es una serie de actividades para poder rendir cuentas. Pero si realmente estamos hablando de procesos de cambio transformadores, de personas, de grupos sociales, tanto a nivel de las organizaciones como a niveles de las comunidades y de las sociedades, entonces este paradigma empieza a quedarse muy corto, empieza a ser deficiente, empieza a ser insuficiente e empieza a ser no pertinente para abordar este tipo de procesos. Hoy, sobre todo ahora que el contexto es mucho más complejo de lo que nunca antes fue. No solo el tema de la globalización, sino que hay muchas más coordinaciones, muchas más alianzas, el tema de las redes, las mismas tecnologías, la misma ciencia nos ha permitido conectarnos a otros niveles. Los mismos ejércitos ya no funcionan con su general y sus coroneles y sus capitanes y un montón de peones ahora. Incluso los mismos ejércitos, que son de las estructuras más verticales que tenemos en la sociedad, ahora ya no funcionan así. Ya no funcionan como máquinas porque saben de que es absolutamente imposible de controlar a ese nivel de escala y ese nivel de complejidad, seguir controlando, seguir asumiendo que todas las decisiones estén centralizadas en una sola persona, un general que está en Estados Unidos cuando la guerra estaba, por ejemplo, ocurriendo en otro lado. Entonces, ni siquiera en esos contextos es posible, pero no hemos encontrado la alternativa. Entonces, seguimos buscando dentro del mismo paradigma las soluciones y no las logramos encontrar. Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta es, bueno, entonces dejamos de planificar, o sea, si esa forma de planificar no funciona, dejamos de planificar, dejamos de evaluar, o más bien seguimos planificando, seguimos evaluando porque son formas de obtener información que es sumamente valiosa, simplemente cambiamos la forma en que lo estamos haciendo. Cambiamos la perspectiva desde donde lo estamos haciendo. El punto, en resumen, es que necesitamos cambiar los lentes, cambiar de paradigma para poder entonces cambiar la forma en que observamos y entendemos el mundo y, por tanto, que las cosas que estamos observando y entendiendo cambien con nosotros también. Dijo Einstein, no podemos resolver los problemas usando el mismo modo de pensar que estábamos usando cuando los creamos. Y eso lo dice todo. Simplemente no podemos. Si lo que vimos como familiar, si los problemas con los que nos enfrentamos cada año, si los problemas que ustedes compartieron, los retos que ustedes compartieron en la primera dinámica, son cosas que nos suceden todo el tiempo y que no hemos logrado salir de ellas, es porque a lo mejor estamos buscando la solución con la misma forma de pensar, desde el mismo paradigma con el que las creamos. Y que lo que deberíamos hacer entonces es cambiar ese paradigma. Thomas Kuhn, que es un científico que escribió un libro que fue muy revolucionario en su época porque escribió un libro que decía la revolución científica. Uno de sus planteamientos era de que las ciencias modernas estaban limitando el desarrollo de la humanidad. Y él planteaba también de que no puedes mirar algo realmente. Mirar algo no es simplemente reconocer su existencia, es observar, entender, comprender algo realmente, a menos que tengamos la metáfora correcta para percibirlo. Entonces hablamos de metáfora. Y si lo pensamos, la verdad es que casi todos
nuestros conceptos. Cuando hablamos de conceptos abstractos como el cambio social, son conceptos abstractos, son conceptos difíciles de tocar, no son cambios que se pueden percibir a través de los sentidos, que podemos oler, que podemos tocar, que podemos ver. O sea, podemos ver un pedacito de ello, pero no podemos verlo en gran escala. No podemos oír, igual podemos oír algunas cosas, pero no en gran escala. Entonces, cuando se trata de conceptos abstractos, necesitamos poder tener la metáfora correcta para poderlos entender, porque la mente humana funciona con lo familiar. Tenemos que poder, aquello que no entendemos, aquello que no logramos captar porque es demasiado complejo para nuestra capacidad intelectual como individuos que somos. Como sociedad somos capaces, pero como individuos que somos, necesitamos utilizar algo familiar. La metáfora es el uso de una imagen, de una figura que nos es familiar para poder entender un concepto que no lo es. Pero si estamos utilizando la metáfora equivocada, entonces vamos a entender el concepto o vamos a entender ese fenómeno de una forma equivocada. Necesitamos encontrar la metáfora correcta. Y en función de lo que estamos buscando, en función de lo que queremos observar, de las preguntas que nos hacemos, esos paradigmas determinan también qué preguntas nos hacemos, qué es importante ver, qué no es importante ver. En función de eso, encontramos las respuestas. Y también en función de eso nos perdemos de un montón de cosas sumamente importantes que hubieran podido haber hecho la diferencia, que hace la diferencia en términos de nuestros esfuerzos hacia el cambio. Y no las perdimos, no las vimos simplemente porque estábamos obsesionados con una forma, con una cosa que según nuestro paradigma era lo que teníamos que observar. Vamos a hacer un ejercicio breve para demostrarles esto. Se trata de, es un video que van a ver, un video que se hizo en una escuela de psicología. Y lo que ustedes van a ver son dos equipos de jóvenes, dos equipos de baloncesto. Uno está vestido todo, tiene camisa negra, y el otro equipo tiene camisa blanca. Ustedes tienen el reto, en los pocos segundos que van a ver, de contar cuántos pases del balón hace el equipo que tiene la camisa blanca. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! Okay, ¿cuántos pases contaron? ¿Quién dice 13? Levanta la mano. La respuesta correcta es 13. Tienen razón. Son muy buenos observadores. Ahora, todas las personas que vieron 13, e incluso las que no la vieron. ¿Quién vio, levante la mano, quién vio al oso bailando breakdance? Ok, pongan atención. Acuérdense de que lo que estábamos diciendo es, los paradigmas determinan qué es lo que vemos, qué es lo que debemos ver, qué es importante ver y qué es insignificante. Y nuestro cerebro se concentra en buscar y observar aquello que nuestro paradigma nos dijo que era importante y valioso e ignorar el resto. Entonces vamos a ponerla de nuevo. Go! Vamos a explicar cómo funciona la dinámica. En grupo vamos a trabajar con ese papelógrafo, vamos a hacer un cuadrante, es decir, vamos a trazar una raya en medio de manera vertical y una raya en medio de manera horizontal. O sea, ustedes escojan el sistema en el cual quieren pensar. De nuevo, acuérdense que un sistema puede ser la familia, por ejemplo, puede ser la organización o puede ser la sociedad. Supongamos que yo escojo mi familia y yo digo, ok, tengo que pensar cómo garantizamos el cuidado del niño cuando está fuera del colegio. ¿Es un problema complejo? ¿Un problema simple? ¿Un problema complicado? ¿Ustedes qué creen?
¿Ustedes qué creen? Adivinen, o sea, al azar. En función de, sería simple si las dinámicas son claras, o sea, que cualquiera puede ver las cosas como son. Dice, ok, está claro el problema, clara la solución. Los patrones son lineales de causa y efecto, es decir, ok, si hacemos esto, entonces esto es lo que va a pasar. Las respuestas son conocidas, todo el mundo sabe que en esa situación, en ese problema, digamos que las dos personas tienen que estar fuera de la casa, la solución para el cuidado del niño es esta, todo el mundo lo sabe. Entonces sería un problema simple. Muchas personas, o sea, tal vez muchas de ustedes por la cultura en la que vivimos dirían, la respuesta es simple, contrata a alguien, contrata a una trabajadora doméstica, contrata a una niñera, correcto. Sin embargo, para mí la situación es complicada, no simple. Si estuviera en Nicaragua sería simple, porque yo conozco la cultura, porque conozco mi cultura, porque tengo contactos, porque tengo gente que me puede recomendar a alguien, porque tengo otro círculo de apoyo que puede echar ir a echar un vistazo de vez en cuando para saber de que realmente mi hijo y esa persona se están entendiendo, que en efecto la persona lo está cuidando como yo esperaría que lo cuidara, etc. Pero en las condiciones en las que estamos ahorita es complicado, porque yo no sé ni por dónde empezar a buscar, porque no conocemos a nadie, no tenemos esa red de apoyo, porque la cultura de allá es muy distinta y entonces él está poniendo resistencia, porque además a eso le sumamos la resistencia de mi hijo a aceptar esa nueva realidad. Entonces ya un problema que podría haber sido simple, para mí, desde mi perspectiva única, en mi contexto, es un problema complicado. Entonces yo pongo, cuido de mi hijo cuando estamos los dos fuera. Entonces yo lo pongo en el cuadrante complicado. ¿Me explico? Y después encuentro algo, por ejemplo, de que mi hijo no quiere, no le gusta la comida típica de allá. Entonces yo digo, ok, bueno, lo que voy a hacer es ver cómo hago para encontrar por lo menos los ingredientes que hay aquí en Nicaragua y tratar de hacerle, por el momento, por lo menos, las comidas lo más parecido a lo nica que hacíamos antes. Un problema simple, para mí, y lo pongo en simple. ¿Está claro el ejemplo? Bueno, yo los reto a que lo hagan un poquito más complejo, ¿verdad? Piensen en su familia si quieren, pero piensen también en su institución, si hay una pequeña o gran crisis en su institución, y piensen en tal vez algún proyecto que tienen en la comunidad o en la sociedad o lo que sea. Y hagan ese ejercicio. Háganlo primero individualmente, después en la medida en que vayan llenando los post-it, lo ponen donde ustedes creen que le corresponde en ese cuadrante. Y cuando hayamos terminado una ronda, vamos a darnos unos 5 minutos para pensar individualmente. No, tampoco se malmaten, estamos tratando de aterrizar lo que discutimos de qué es un problema simple, qué es un problema complicado y complejo. Y caótico, un problema caótico es donde aquí no tengo ni idea de lo que está pasando, no sé qué es lo que vamos a hacer, no sé para dónde vamos, la verdad es que sea, como decimos aquí, que sea lo que Dios quiera y ahí vemos en el camino qué pasa. ¿Correcto? O quedamos en las manos, o lo que sea, o tengo fe, o que el arcángel Gabriel, ahí vemos. Entonces traten de ubicarlos donde ustedes sientan que les corresponde. Eso lo hacemos, piensen individualmente, 5 minutos, llenen sus post-it y péguenlos en el cuadrante. Después pasamos al siguiente paso. Adelante. Que acabamos de hacer, la búsqueda de respuestas automáticamente, sin identificar la categoría del problema primero,
el asumir ciertas cosas, el asumir ciertos problemas que son complicados como complejos, el asumir problemas complejos como complicados. ¿Por qué seguimos, a pesar de todo lo que ya sabemos, a pesar de todas las lecciones que nos han dado los errores que hemos cometido, aplicando una perspectiva mecanicista a problemas complejos, por qué seguimos abordando lo complejo como si fuera complicado? Hay dos razones y no es nuestra culpa. La primera es porque, con un poquito de historia, las ciencias sociales son en realidad bastante nuevas, son jovencitas. Cuando las ciencias sociales empezaron a surgir, en particular las más fuertes, psicología, sociología, antropología, empezaron a surgir hace menos de un siglo, las ciencias puras, la matemática, la física, la astronomía, etcétera, tenían más de 300 años. Las ciencias puras, que trabajan en laboratorios, que pueden aislar los fenómenos, esterilizar el entorno y estudiarlos sin ninguna otra influencia y por tanto sacar conclusiones que pueden ser generalizables, las ciencias puras ya tenían una gran trayectoria, tenían métodos muy rigurosos que daban como resultado teorías que hasta la fecha nadie ha podido revocar. O sea, la teoría de la gravedad, que fueron tan irrevocables que se convirtieron en leyes. La ley de la gravedad, la ley física de la fuerza, saben de que si una fuerza viene a la velocidad, entonces la reacción es equivalente, proporcional a la reacción. Todas esas teorías físicas que estudiamos en la escuela son teorías que vienen de las ciencias que llaman puras, las ciencias físicas. Cuando se empezó a despertar el interés en ciertos grupos de poder por el estudio de la sociedad, estamos hablando de la época de la Primera Guerra Mundial para acá. La gente algunos grupos de poder empiezan a poner atención a las sociedades y a los seres humanos y a decir, ahora el paradigma determina qué es importante saber. En ese momento empiezan a decir, nos interesa saber cómo controlamos a esta gente. ¿Se acuerdan todo el tema de las propagandas políticas, la Guerra Fría y todo lo que hubo alrededor de la propaganda política? Los medios masivos de comunicación, cuando empezaron a salir la imprenta, la enorme influencia que tuvo la prensa cuando surgió la imprenta, cuando surgió la radio perdón, y la televisión. Los grupos de poder, estoy hablando de los gobiernos y las empresas y las corporaciones, sobre todo en términos de los dueños de los medios de comunicación, empezaron a ver el nivel de influencia y de impacto que tenían los medios de comunicación masivos en la gente. Y era realmente alucinante. Hubo un experimento que se llamaba la guerra de los mundos. ¿Vieron la película con Tom Cruise? La guerra de los mundos, que nos invaden los marcianos, entonces el planeta se destruye y entonces la vida deja de existir tal y como la conocemos. En fin, es ficción. Pero esa guerra de los mundos es una obra, empezó siendo un experimento de los medios de comunicación, un experimento de los científicos sociales de aquella época, financiado por los gobiernos, por supuesto por el gobierno norteamericano en particular, y por algunas empresas privadas que decían, estamos observando de que hay mucha influencia, o sea que los medios de comunicación tienen mucha influencia en el comportamiento de las personas. Vamos a ponerlas a prueba, como si fuéramos conejillos de India, ¿verdad? Como si fuéramos ratones de laboratorio. Los mismos métodos que se utilizaban en las ciencias puras en los laboratorios. Entonces dijeron, si es cierto de que la televisión es tan poderosa que puede incidir en el comportamiento de los seres humanos, y logramos demostrar eso, entonces nosotros vamos a tener el poder absoluto, vamos a poder controlar las sociedades. Estoy simplificando un poco la historia, ¿verdad? Pero es por efectos de tiempo. Entonces hicieron un experimento, que era la Guerra de los Mundos, donde la televisión, que era la todopoderosa, ¿verdad? La televisión, lo que decía la televisión era sagrado, eso no se cuestionaba. La televisión y la radio anunciaron de que habíamos sido invadidos por Marte, que era el planeta temido en esa época. Y hubo pánico general en Estados Unidos, pánico total y absoluto.
Y eso le confirmó a los científicos de que en efecto las personas somos lo que en ese momento se denominó las masas. Las masas eran un conjunto de entes sin criterio, sin opinión propia, totalmente maleables, totalmente influenciables, homogéneos, que podían ser manipulados si se sabía diseñar y dirigir bien el mensaje. Y empezaron a haber un montón de estudios a partir de ese momento de cómo perfeccionar los métodos de manipulación, de manipulación y de orientación del comportamiento social. Partiendo de ese concepto de que los seres humanos, que las sociedades éramos ese tipo de individuos, o sea, entes, todos uniformes, o sea, éramos homogéneos, sin criterio, sin capacidad de discernir, sin pensamiento crítico, que además éramos totalmente influenciables y sobre todo a través de los medios de comunicación. Entonces empezaron a desarrollarse un montón de teorías. Quienes tenían el poder y quienes financiaron esos estudios, que fueron muchos estudios, dijeron, yo estoy financiando esto porque yo tengo interés en el juego. A mí me interesa saber cómo puedo yo incidir, cómo yo puedo influenciar el comportamiento de las masas. Yo quiero leyes, yo quiero respuestas, que los experimentos que ustedes vayan a hacer utilicen los métodos rigurosos y los métodos científicos con la rigurosidad que aplicaron los científicos de las ciencias puras, que fueron tan buenos que lograron convertirse en leyes universales. Yo quiero que utilicen esos métodos que vienen del paradigma de Newton, las ciencias puras. Quiero que agarren esos métodos, esa forma de ver, esa forma de estudiar la sociedad y apliquen esos métodos, porque yo en última instancia lo que quiero es leyes. Yo quiero leyes que me permitan saber cuáles son las leyes que rigen el comportamiento humano, cuáles son las leyes que rigen la sociedad. Y eso a mí me permita predecir el futuro y controlar el comportamiento humano. Y desde entonces, las ciencias sociales hemos tratado de legitimarnos, de encontrar algún nivel de legitimación, de validación frente a la sociedad científica, utilizando metodologías ya validadas, que vienen de las ciencias puras. Y mucho del trabajo que hacemos nosotros, las organizaciones, tanto dentro de la organización misma, o sea, hablo de la empresa, de los gobiernos, de las organizaciones de la sociedad civil, cuando estamos diseñando y trabajando y tratando de diseñar estrategias de cambio social, somos más intuitivas en general, sobre todo las organizaciones que trabajan desde la sociedad civil. Trabajamos más desde la intuición, estamos más en las comunidades y nos damos cuenta de que las realidades no son tan matemáticas, no son tan rígidas como los presenta el paradigma mecanicista, pero no tenemos otra forma no tenemos otros métodos. Dentro de ese paradigma seguimos buscando métodos alternativos que nos permitan estar más en sintonía con nuestra intuición, con lo que percibimos que son los sistemas, con lo que percibimos que es la complejidad de los ecosistemas sociales. Pero para poder ser reconocidos y validados, entonces tenemos que referirnos a un método que sea aprobado como científico, y los métodos disponibles son esos. Y esos no nos sirven. Entonces seguimos buscando nuevos métodos, pero los seguimos buscando en el mismo cuarto. Y ahí no los vamos a encontrar. Y encima de eso, de que estamos cegados por un paradigma que tiene cientos, o sea, siglos de estarnos diciendo cómo tenemos que ver el mundo y cómo tenemos que interactuar con él, encima de eso, hay una parte de nuestra naturaleza humana que le tiene temor a la incertidumbre, que le provoca mucha angustia no tener control. Mucha angustia no tener control sobre sí mismo, sobre mi vida personal, sobre mi familia, sobre el futuro, sobre lo que va a pasar. O sea, está en toda la parte emocional y psicológica de los seres humanos que quiere tener el control, que quiere tener la capacidad de predecir el futuro, que quiere tener la capacidad de poder controlar esos cambios. Quisiéramos poder hacerlo. Quisiéramos poder decir, ok, yo quisiera que alguien me dijera, mira, si haces esto y después haces esto y después haces esto, este problema, la violencia doméstica se va a erradicar. Obviamente quisiéramos que esa respuesta estuviera ahí, que existiera.
Entonces una parte de nosotros se aferra a ese paradigma, aunque intuitivamente sabemos de que no es apropiado para trabajar, para entender cómo funciona la sociedad y para trabajar el cambio social. Una parte de nosotros se aferra a ese paradigma porque es parte de nuestra naturaleza. Entonces, hacer un cambio de paradigma es un reto muy grande. Y hacer un cambio de paradigma que además tiene siglos de existir y siglos de dominar absolutamente todo, cosas tan sencillas como, por ejemplo, cómo aprendemos, cómo sabemos lo que sabemos, cómo aprendemos las cosas nuevas. Imagínense ¿cómo sería una aula típica de clase? Lo que pensamos como educación, lo que pensamos como proceso de aprendizaje. Responde a ese paradigma también, responde a las masas, son un montón de alumnos, un montón de sillas, todas viendo hacia el frente, lo cual determina de que el poder está aquí, de que el conocimiento está aquí, enfrente o allá arriba, y de que entre ustedes no tienen nada que aprender, no tienen nada que enseñarse, porque lo que están viendo es la cabeza del otro, la espalda, la parte de atrás, el pelo, el cabello del otro, ni siquiera la cabeza de la cara, sino el cabello. Solo el hecho de poner en círculo, y eso que se me siguen volteando, pero solo el hecho de poner en círculo las sillas y de eliminar las mesas que son barreras de intercomunicación, yo lo vi al inicio, no fue casualidad, no fue al azar. Entre 8 y 8 y media que la gente empezó a venir, incluso 9 que empezamos, habían varias personas ya sentadas en las sillas, personas que no se conocían, que no pertenecían a la misma organización o a la misma institución, que ya estaban interlocutando, que ya estaban estableciendo algún tipo de comunicación y de pronto aprendiendo algo el uno del otro o la una de la otra. Eso no hubiera podido pasar si hubiera una mesa, porque normalmente agarramos la mesa de barrera, de excusa, y entonces nos hubiéramos puesto a chatear, a disque escribir, y en realidad estamos haciendo dibujitos, estamos evitando el contacto con los demás. Correcto. Y si hubiéramos estado en filitas así como en el cine, peor, porque además ni siquiera ahí necesitamos disimular, simplemente estamos ahí viendo la pantalla, como si hubiera algo que ver, ¿verdad? Sí. Y nos pasamos hasta que empieza y vemos el reloj, pero no hay interlocución. Es solo los detalles, cómo nos posicionamos, la infraestructura, la estructura, o sea, el lenguaje del espacio, el lenguaje, incluso los mensajes del silencio, son cambios de paradigma alrededor de cómo funciona la sociedad, cómo aprendemos, cómo desaprendemos y cómo evolucionamos. Hasta ahora hemos visto la diferencia entre problemas simples, complicados, complejos, caóticos, y hemos dicho de que como sociedades, como grupos humanos, somos sistemas adaptables complejos. Y desde hace pocos años para acá, muy pocos años, es realmente una ciencia muy reciente. La ciencia de la complejidad lo que se convierte es en una metaciencia o metateoría, que lo que hace es que retoma, le dice a la biología, bueno, vos qué has aprendido de los sistemas adaptables complejos que otra ciencia pueda utilizar. Entonces, la biología dice, bueno, así como generalizar, descontextualizándolo de las hormigas y de los bancos de peces y de otras cosas, he notado de que hay ciertos principios que rigen el funcionamiento de esos sistemas. O sea, que esos principios, esos sistemas actúan con determinadas características. Y también he notado de que si uno, aunque son impredecibles e incontrolables, si uno entiende esas características, si uno empieza a identificar los patrones de interacción dentro de ese sistema, uno puede influir esos patrones de interacción. Y al influir en esos patrones, al cambiar esas reglas, al incidir en esas reglas, forzamos al sistema a cambiar. Entonces, la ciencia de la complejidad empezó a hacer eso. Biología, dame cuáles son tus principios, cuáles son las reglas que has identificado, las características del sistema complejo, tus sistemas complejos que has identificado. Matemática, lo mismo. Astrología, lo mismo. Economía, lo mismo. Etcétera, etcétera. Y le han pedido a todos y ha reunido todas esas teorías y las ha unificado en un cuerpo que dice, ok, en general, los sistemas complejos se comportan más o menos así. En general, los sistemas complejos tienen tales y tales características. Y en general, hay ciertas formas de incidir en los sistemas complejos que los empujan, que los fuerzan a evolucionar, a cambiar. Ahora, la ciencia de la complejidad estudia los sistemas complejos desde una perspectiva científica. ¿Cuál es la ventaja para nosotros?
es que son teorías que nos permiten validar científicamente nuestras intuiciones. Entonces es como lo mejor de los dos mundos, porque nos salimos del paradigma maquinista, respondemos de manera compleja a problemas complejos como es el cambio social y organizacional, pero tenemos un respaldo científico de esas nuevas aproximaciones. Un respaldo científico que viene de otro paradigma, que ve esos fenómenos como organismos vivos. Entonces la ciencia de la complejidad es eso, es una metaciencia que nos puede ayudar, a entender cómo realmente funcionan y evolucionan los sistemas complejos en lugar de como nosotros quisiéramos o pensamos que lo hacen. Cuando nosotros diseñamos nuestras estrategias de cambio y hacemos nuestros planes estratégicos, en realidad lo que estamos haciendo es proyectando lo que quisiéramos que pasara. Porque no tenemos suficientes conocimientos, porque no podemos predecir el futuro. Entonces estamos proyectando lo que quisiéramos que pasara. La ciencia de la complejidad nos puede decir, nos dice cuáles son las características y cuáles son algunas formas en que los sistemas complejos realmente funcionen, nos guste o no nos guste, pero es que así es. Después el reto nuestro es ver cómo aprovechamos ese conocimiento. Y además nos permite reconocer cuáles son las reglas básicas y los principios que regulan su funcionamiento y por tanto poder incidir, una vez que los conocemos es más fácil incidir en esas reglas para cambiar los patrones de interacción de sus elementos y forzar el sistema, digamos, empujarlo, darle la patadita que le hace falta para cambiar. Igual seguimos sin garantías, esto no está prometiendo de que vamos a poder predecir el futuro, de que todo va a ser cierto, de que ya no vamos a sufrir la angustia de la incertidumbre. No está haciendo estas promesas, pero por lo menos estamos hablando sobre cosas que son reales y ya no imaginarias. Nos está dando información real y no imaginaria. Y nos está enseñando o nos está dando herramientas para poder ver los sistemas sociales como realmente son y no como imaginamos que son o como quisiéramos que fueran. Hablando de sorpresa y de certidumbre, otra de las razones, Gladwell, no sé si lo conocen, otra de las razones que decía de por qué nosotros nos mantenemos en el paradigma mecanicista y nos resistimos a aceptar la incertidumbre inevitable de los sistemas complejos y la falta de control y de predictibilidad de los sistemas complejos. Él hablaba de la epistemología de la sorpresa y decía, odiamos las sorpresas, tratamos de borrarlas de nuestra memoria para mantenernos sanos. Si estuviéramos siempre conscientes de la alta probabilidad de lo impredecible, ¿cómo podríamos salir de casa todos los días? ¿Cómo nos atreveríamos a invertir en la bolsa de valores? ¿Cómo incluso tendríamos hijos? Por lo general, las personas que están absoluta e irrevocablemente seguras de por qué y cómo y cuándo las cosas van a suceder son las personas que llenan los hospitales psiquiátricos o por lo menos las oficinas de un terapeuta. Entonces, volvamos a la ciencia de la complejidad. Lo que vamos a hacer hoy en la tarde es que vamos a revisar lo que yo, pues, fue selectivo, hay más, pero yo seleccioné 5 principios que regulan, o reglas o características que regulan los sistemas adaptables complejos, como las sociedades, como las organizaciones. Y la idea de hoy es poder entender cómo esos sistemas funcionan y qué lecciones, qué implicaciones tienen esas características, qué significa, o sea, saberlas qué significa para nosotros, de qué nos puede servir, cómo nos ayuda a pensar en nuestro trabajo. Entonces, el primer principio, que son comunes a todos los sistemas adaptables complejos, o sea, eso es desde el ecosistema hasta la organización, hasta la colonia de hormigas, hasta el banco de peces, hasta las dunas del desierto, es que todos los sistemas adaptables complejos tienen múltiples elementos, yo se los había mencionado, múltiples dimensiones, niveles jerárquicos, es decir, de que todos los sistemas, absolutamente todos los sistemas complejos son parte de un sistema más grande y están además integrados por otros subsistemas. Que además todos estos sistemas, así como todos sus elementos, todas las personas a las que pertenecemos a ese sistema y todos los sistemas a los que pertenecemos son interdependientes y están interconectados. Todo lo que suceda en un elemento o en un sistema va a afectar al resto por ese nivel de interconectividad. Cuando estamos pensando en un fenómeno social, aunque nuestro trabajo sea
sea, bueno, es que mi organización se concentra en trabajar el tema de violencia doméstica. Entonces yo lo que voy a trabajar es con mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Ayuda mucho para entender esa problemática y para poderla abordar. Es muy útil entender de que esa problemática es un problema complejo que está dentro de un sistema que es complejo y que además está interconectado con muchos otros elementos, dimensiones y niveles que afectan ese problema. No es simplemente un problema de violencia. Es como antes se pensaba que el VIH era un problema de uso de condón. Y ahora sabemos de que la epidemia de VIH es un problema de sexo seguro, pero también un problema de género, un problema de estigma, un problema, o sea, hay muchos otros elementos involucrados en la problemática de la epidemia de VIH. No es unidimensional. Y ningún fenómeno, ningún problema es unidimensional. Lo segundo que podemos aprender es que no importa qué tan focalizada o pequeña sea la intervención. Nosotros decimos, es que yo solo trabajo en mi comunidad ahí arriba en Mulucucuy, entonces es una comunidad chiquita y yo trabajo ahí. No importa qué tan pequeña sea la intervención, qué tan poquito dinero tengamos o qué tan grande, siempre va a ser afectada y estará afectada por otros elementos del sistema. Y esto puede resultar en efectos negativos y positivos según la perspectiva. Piénsenlo de esta manera, imagínense cualquier acción que ustedes hayan tomado. Piensen incluso en acciones que uno dice, pero es para el bien común, es para el bien de todos. Por ejemplo, denme un ejemplo de algo, una iniciativa que se haya tomado, que sea en principio una buena iniciativa que beneficie a todo el mundo. ¿Qué problema quieren resolver? Entonces, la problemática que nosotros queremos incidir es la problemática de la niñez en situación de riesgo de Managua. ¿Pero qué resultado quisieran? O sea, decir, quisiéramos que no hubieran tanto niños en situación de riesgo, específicamente niños en abuso sexual, niños trabajadores de la calle, niños en riesgo. Perfecto. Entonces, digamos que ese es uno de los resultados esperados y estamos tomando una iniciativa porque queremos eliminar la problemática de la situación de riesgo en la que se encuentran expuestos muchos niños y niñas. Y quien quedó fuera a lo mejor está siendo perjudicado. Y quien quedó fuera y está siendo perjudicado va a tratar de resistirse a ese cambio. Si no fuera así, todos los cambios sucederían de manera muy fácil. Si todos estuviéramos de acuerdo y nadie saliera perdiendo y todos tuviéramos todas las de ganar por cada uno de los cambios que hacemos, que queremos hacer, esos cambios se harían solos. El tema de género, la diferencia de género, el machismo, las relaciones de poder. Obviamente empoderar a uno significa, de alguna manera, balancear las cuotas de poder. En algunos casos es restarle poderes a otros. En algunos casos. Y obviamente esas personas o esos grupos no van a estar contentos. Entonces, toda iniciativa, por muy pequeña que sea, va a repercutir en otros sistemas, va a tener consecuencias en otros elementos y va a tener consecuencias buenas y malas, positivas o negativas, dependiendo de quién la vea. Para mí, las consecuencias de tu trabajo, del trabajo de ustedes, es positiva, pero para quien quedó fuera y fue perjudicado, es negativa. Si nosotros tomáramos en cuenta eso, que lo hacemos muy poco, nuestra estrategia sería un poquito diferente. Por lo menos consideraríamos ese factor. Y luego también, otra de las características es que mientras más interconectado, mientras más, imagínense una red, mientras más interconectada esté todo, entonces, claro, conectamos algo en algún lado y si están bien conectados y todas las redes están conectadas,